Hola, espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a resolver tres ejercicios y al final les va a quedar una pequeña tarea. Entonces, para que vayan prestando atención con respecto a cómo vamos a ir desarrollando estos ejercicios. Entonces, en el primer ejercicio lo que nos están pidiendo es que para el estado del gas ideal, capacidades caloríficas constantes y considerando un proceso adiabático reversible y por lo tanto isentrópico, la siguiente ecuación es válida. Entonces ya nos están diciendo, ¿verdad? Que para esas condiciones que nos establecen, esta ecuación de acá es válida. Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que esa misma ecuación resulta de considerar que el delta G es igual a 0 en la siguiente ecuación. Y nos dan la ecuación, ¿verdad? De la cual debemos de partir para lograr demostrar que si consideramos que delta G en este caso es igual a 0, podemos llegar a esta expresión que tenemos acá. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, vamos a empezar por escribir nuevamente la ecuación. Entonces, tenemos delta S entre R es igual a la integral de que va desde T0 hasta un T de un CP entre R por un DT entre T menos el logaritmo de P2 entre P1. Entonces, esa es la expresión, ¿verdad? De la cual debemos de partir para llegar a esta otra expresión que tenemos en esta parte de acá. Lo primero que nos dicen es que es considerando que ese delta S es 0. Entonces, vamos a poner acá 0 entre R va a ser igual a la expresión, ¿verdad? T0 entre T, CP entre R, dt entre T menos el logaritmo de P2 entre P1. Ahora, lo que podemos hacer es ir quitando esa integral. ¿Por qué? Porque si vemos nuestra expresión o la expresión a la cual debemos de llegar carece de integrales. Pero ahí también debemos de recordar una cosa, y es que nos están diciendo, ¿verdad? En el mismo enunciado, que la capacidad calorífica es constante. Entonces, si la capacidad calorífica es constante, este CP entre R vamos a poder sacarlo muy fácilmente de la ecuación, ¿verdad? Y dividido entre este T. Entonces, vamos a poder decir que 0 es igual a la integral de T0 hasta T. Perdón, estamos quitando justamente eso. Va a ser igual a CP entre R y entonces estaríamos integrando 1 entre T y entonces la integral de 1 entre T sería el logaritmo natural. Entonces tendríamos el logaritmo natural de T evaluado desde T0 hasta T menos el logaritmo de P2 entre P1. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Si nos damos cuenta, acá en nuestra expresión a la cual debemos de llegar no aparecen en términos de T0 y de T, sino que aparecen en términos de T1 y T2, pero es análogo, ¿verdad? Entonces nada más podemos decir desde el inicio que aquí T0 va a ser igual a T1 y que T va a ser igual a T2. Entonces acá más bien voy a modificarlo porque ya lo establecimos ahí al inicio y en lugar de escribir T0 voy a escribir T1 y en lugar de escribir T voy a escribir T2. Y voy a hacer exactamente lo mismo acá, desde T1 hasta T2. Esto es nada más como para ir pensando que nos vaya quedando la expresión exactamente en la nomenclatura que nos están dando la expresión a la cual debemos de llegar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es evaluar en la función a la función que estamos llegando, ¿verdad? Entonces, perdón, sería 0 es igual a CP entre R, que va a multiplicar al logaritmo de T2 menos al logaritmo de T1 menos el logaritmo de P2 entre P1. Pero por propiedades del logaritmo, nosotros sabemos que la resta podemos convertirla en una división. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que 0 es igual al CP entre R, que multiplica al logaritmo de T2 entre T1, menos el logaritmo de P2 entre P1. ¿Ok? Entonces ya vamos viendo que se va apareciendo nuestra expresión, ¿verdad?
Porque aquí tenemos P2, T1, T2, T1, P2, P1, P2, P1. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos tal vez notando? Que en esta parte de acá, a nosotros en esta expresión todavía tenemos un CP entre R que no nos aparece acá. Entonces, tal vez debemos de pensar qué podríamos hacer nosotros para quitar ese CP entre R. Entonces, podemos recordar que esta expresión es válida. Entonces, estaríamos diciendo que gamma es igual al CP entre CV. Y nosotros también tenemos otra expresión que conocemos, ¿verdad? Que es que CP es igual a CV más R. Y entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea ahora es que con estas dos expresiones nosotros podamos eliminar, ¿verdad? O transformar nuestros valores para poder quitar ese CP que tenemos en este momento y poder llegar a la expresión que carece de ese CP, pero que le aparece ahí un gamma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a decir que CV, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Que aquí no aparece ni siquiera un CV, entonces vamos a ir quitándonos ese CV. Entonces, de esta primera expresión, tenemos que CV es igual a CP entre gamma. Vamos a llamar esto como por nombres para que les quede, para que sea más ordenado. Entonces vamos a usar esto, a esta le vamos a llamar la ecuación 1 y a esta le vamos a llamar la ecuación 2. Entonces, acá sería despejando de 1. Y vamos a utilizar eso en 2. Entonces vamos a escribir que CP es igual a CP entre gamma más R, ¿verdad? Porque aquí lo que hice fue sustituir, en lugar de escribir CV, escribí lo que es CV. ¿Ok? Y entonces voy a llevar nuestra expresión para la próxima página. Copiar. Pegar. Ok. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de agrupar ese CP. Entonces va a ser CP menos CP entre gamma es igual a R. Y saco el CP a factor común. Entonces me queda CP es igual a 1 menos 1 entre gamma es igual a R. Y entonces CP por gamma menos 1 entre gamma es igual a R. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, ya estamos construyendo casi esto que tenemos acá. Entonces, vamos por un buen camino. Entonces, vamos a dejar esto solo. Vamos a decir que gamma menos 1, bueno, ya ahí no ocupa el paréntesis, entre gamma es igual a R entre CP. Y entonces, si nosotros nos devolvemos a la ecuación a la que habíamos quedado, que le vamos a llamar asterisco, vemos que ya aparece ese CP entre R, que en el otro lado tenemos. Entonces vamos a poder sustituirlo. Lo que va a hacer es mejor llevarme esta expresión para el otro lado. ¿Ok? Y entonces nos damos cuenta que aquí tenemos que CP entre R es igual a esto. Aquí lo que pasa es que tenemos o sea, aquí tenemos R entre CP, perdón, y aquí más bien tenemos CP entre R. Pero a esto es muy fácil, le podemos dar vuelta, ¿verdad? Para que nos quede exactamente igual. Entonces sería gamma entre gamma menos 1 es igual a CP entre R. Y ahora sí vamos a sustituir. Entonces 0 es igual a gamma entre gamma menos 1 que multiplica al logaritmo de T2 entre T1 menos el logaritmo de P2 entre P1.
Y si nos devolvemos a ver nuestra expresión, vemos que en realidad están las temperaturas a un lado y las presiones a otro lado. Entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer acá. Entonces vamos a decir que gamma entre gamma menos 1 por el logaritmo de T2 entre T1 es igual al logaritmo de P2 entre P1, ¿verdad? Aquí nada más fue como que me llevara esta parte de acá para el otro lado, como que se hubiese puesto aquí el igual, ¿verdad? Entonces por eso pasa positivo. Ok, pero recordemos también que la expresión, en realidad, esto estaba como al lado de las expresiones, entonces vamos a pasarlo al otro lado. Entonces sería el logaritmo de T2 entre T1 es igual a gamma menos 1 entre gamma por el logaritmo de P2 entre P1. Y también por propiedades de logaritmos, nosotros sabemos que podemos llevarnos esto para acá arriba. Entonces tenemos que el logaritmo de T2 entre T1 es igual al logaritmo de P2 entre P1, que va a estar elevado a la gamma menos 1 entre gamma. Y aquí ya queda muy sencillo porque nada más podemos pensar como en cancelar, ¿verdad? Logaritmos, pero lo adecuado es decir que estamos elevando a la e en cada lado y así se nos va a quitar. Entonces vamos a decir que e a la logaritmo de T2 entre T1 es igual a e a la logaritmo de P2 entre P1 a la gamma menos 1 entre gamma. Y así entonces, si nos está quedando ahora que T2 entre T1 es igual a P2 entre P1 elevado a la gamma menos 1 entre gamma. Y aquí estaría quedando demostrado, ¿cierto? Porque vea que estamos llegando exactamente a lo mismo. T2 entre T1, P2 entre P1, gamma menos 1 entre gamma. Entonces podemos ver cómo a partir de esta expresión y con el simple hecho de considerar que esto es igual a 0 y utilizando estas dos ecuaciones que ya sabemos, podemos llegar a demostrar lo que nos estaba solicitando el problema. ¿Ok? Entonces este era un problema un poco sencillo de simplemente hacer la demostración. Pero también es importante para que ustedes se den cuenta que muchas veces cómo uno puede proceder en este tipo de ejercicios, viendo qué le sobra en una expresión y entonces pensando en alguna ecuación que nos pueda ayudar a simplificar y transformar eso en lo que nos hace falta. ¿Okay? Ahora tenemos otro ejercicio. En este segundo ejercicio nos dice que tenemos que considerar que 40 kilogramos de acero nos dan el CP como 0,5 kilojulios kilogramos Kelvin a una temperatura de 450, se templan en 150 kilogramos de aceite y nos dan también el CP del aceite. Y nos dicen que ese aceite está a 25 grados. Dice, si no hay pérdidas de calor, tenemos que determinar cuál es el cambio de entropía de el acero, el aceite y de ambos considerados como juntos. Entonces, lo primero que podemos hacer es determinar, ¿verdad?, el cambio de entropía en el acero. Entonces, para determinar ese cambio de entropía en el acero, podemos hacerlo de la siguiente manera. Entonces, podemos decir que el cambio de entropía en el acero va a ser igual a la masa por la integral del Cp de T entre T, desde una T inicial hasta una T final. Entonces, si nosotros despejamos esto, o bueno, resolvemos esa integral, nos queda que el cambio de entropía del acero es igual a su masa, ¿verdad? Multiplicado por su Cp
por el logaritmo de la temperatura evaluado desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. Entonces, esto nos va a quedar que sería multiplicado por el logaritmo. Ya sabemos que la resta pasa a ser división, entonces sería de t final entre t inicial. Y vamos a sustituir los datos. Entonces tenemos que el delta S del acero va a ser igual a la masa del acero, que nos decían que eran 40 kilogramos, por el CP del acero, que ya nos estaban diciendo que era 0,5 kilojulios, kilogramo, Kelvin, por el logaritmo de la temperatura final. Pero si nosotros volvemos a leer el ejercicio, nos damos cuenta que esa temperatura final no nos la están dando. Entonces, por el momento vamos a dejarlo ahí como una incógnita, dividido entre la temperatura inicial. Pero si nos damos cuenta, la temperatura inicial del acero sí nos las decían, porque dice, considere que 40 kilogramos de acero a una temperatura de 450, entonces esa temperatura inicial sí está dada. Entonces son 450, aquí nada más tener el cuidado de pasarlo a Kelvin, ¿verdad? Más 273,15. Ok, voy a acomodar un poco mejor esto. Ok, entonces por el momento no sabemos cuánto es esta temperatura final. Vamos a dejarla ahí marcada. Y vamos a ir a hacer lo mismo, pero ya no para el acero, sino para el aceite. Entonces, utilizando esta misma fórmula, voy a dejar ahí un espacio para cuando sepamos cuánto es esa temperatura. Tenemos que hacerlo para el aceite. Entonces, la integral va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, todo esto se va a cumplir. Pero vamos a tener nada más que utilizar los datos del aceite. Entonces, tendríamos que buscar esto de acá. Entonces tenemos que el cambio de entropía del aceite es igual a la masa del aceite por el CP del aceite por el logaritmo de la temperatura, desde su temperatura final hasta su temperatura inicial. Y aquí igual la masa del aceite, CP del aceite, por el logaritmo de T final menos T inicial. Y ahora sí, entonces el cambio de entropía del aceite va a ser igual a la masa del aceite, que si vemos el enunciado nos dicen que se templan en 150 kilogramos de aceite. Entonces ya sabemos que la masa del aceite van a ser 150 kilogramos por el CP del aceite, y el CP del aceite dice que es 2,5. Entonces vamos a tener 2,5 kilojulios, kilogramo Kelvin, por el logaritmo de T final. Pero si volvemos a leer el ejercicio, nos dice que el aceite está a 25, pero nunca nos hablan de cuál es la temperatura a la cual se llega una vez que se da este intercambio, ¿verdad? De calor entre ambos, bueno, en el sistema, cuando ponemos en contacto el acero con el aceite. Entonces, nada más sabemos por este momento la temperatura inicial. La temperatura final no la sabemos, pero sabemos que la inicial fue de 25 más 273,15. Ok. Entonces voy a marcar esta temperatura final también en rojo. Ahora, ¿qué es lo que debemos de pensar? En nuestro enunciado nos están diciendo que no hay pérdidas de calor. Es decir, todo el calor que se da, ya sea el acero o el aceite, lo va a absorber el otro componente. Entonces, si nosotros notamos acá la temperatura, dice que está pasando de 450, ¿verdad? Que tiene el acero, a una bueno, que el acero está a 450 y que el aceite está a 25. Entonces, acá el objeto, ¿verdad? Hay más masa, a una temperatura más caliente, con el CP. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la energía se va a transferir únicamente entre estos dos objetos, es decir, entre el acero y el aceite.
No tenemos que considerar que haya algo de pérdidas hacia otro lado porque justamente el enunciado nos está indicando que no hay pérdidas de calor. Es decir, la energía se va a intercambiar únicamente entre el acero y el aceite. Entonces, como eso es cierto, bueno, nos están diciendo, ¿verdad? Que es cierto en el enunciado o que lo consideremos al menos como cierto para fines de resolver el ejercicio, entonces nosotros vamos a poder plantear la siguiente ecuación. Vamos a poder decir que la masa de acero por el Cp del acero por su delta T va a ser igual a la masa, bueno, más la masa de aceite por el Cp del aceite por su delta T tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Para que no hayan pérdidas, o porque más bien nos dicen que no hay pérdidas. Entonces, esta ecuación va a ser válida. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es decir, ok, vamos a tener la masa de acero por el Cp del acero por la temperatura final menos la temperatura inicial del acero más la masa de aceite por el Cp del aceite por la temperatura final menos la temperatura inicial del aceite es igual a 0. Entonces vean cómo aquí no diferencio entre temperatura final del acero y temperatura final del aceite, porque en realidad cuando el sistema llegue a su equilibrio, esa temperatura va a ser la misma. Entonces, eso es justamente lo que andamos buscando, ¿verdad? Para poder resolver nuestro sistema. ¿A qué temperatura es a la que el sistema llega una vez que ya se hace intercambio de energía entre ambos objetos? O ¿verdad? Entre el aceite y el acero. Entonces, acá no, lo único que tendríamos que hacer es sustituir y decir, ok, tenemos 40 kilogramos de acero. El Cp del acero sabemos que es 0,5 kilojulios kilogramo Kelvin por la temperatura final, que no la conocemos, pero la temperatura inicial del acero sí la conocemos, que es de 450. Vean que aquí lo voy a dejar en grados Celsius, aunque las unidades son Kelvin, porque al ser una diferencia, no importa, una diferencia en Celsius es lo mismo que una diferencia en Kelvin. Nada más tener el cuidado que al final la temperatura final que nos salga de acá va a ser en Celsius. Si nosotros pasamos esto a Kelvin, entonces la temperatura final que nos salga de acá pues van a ser Kelvin. Pero para estos fines en los que son diferencias, no importa. Para acá sí es importante colocar los valores en las unidades correspondientes de Kelvin. Acá, entonces continuamos más la masa del aceite, que serían 150 kilogramos, por el Cp del aceite, que es 2,5 kilojulios kilogramo Kelvin, por la temperatura final menos la temperatura inicial del aceite, que la temperatura inicial del aceite fueron de 25 grados. Es igual a 0. Entonces veamos que aquí sigue nuestra incógnita, ¿verdad? Y ahí sería nada más de despejar. Entonces, cuando uno despeja eso, le da que la temperatura final es igual a 46,52 grados. Ok, entonces ya sabemos cuál es esa temperatura final a la que está el sistema. Veamos que también tiene sentido. ¿Por qué? Porque si el acero partió de 450 y el aceite partió de 25, pues lo que nosotros tenemos que esperar es que la temperatura a la que llegue el sistema sea una temperatura que esté, ¿verdad?, comprendida entre ese rango. Entonces vemos que efectivamente es una temperatura que tiene sentido en este momento. Ahora bien, ya sabemos entonces cuánto es esa T final. Entonces, como ya sabemos cuánto es esa T final, voy a subir un poquito esto. Aquí era averiguando para averiguar.
la T final. Y entonces ya nos queda muy sencillo. ¿Por qué? Porque entonces ahora este valor que tenemos acá de 45,52, pues nada más es introducirlo en cada una de las expresiones a las cuales ya habíamos llegado. Entonces, bueno, vamos a subir todo como para que quede en orden. Entonces, saber esa temperatura implica en A, vamos a copiar la fórmula, ya sabemos cuánto es esto, que entonces serían 46,52 más 273,15. Y entonces este delta S del acero, aquí kilogramos se cancela con kilogramos. Entonces, cuando ustedes hacen eso, les va a dar que ese delta S es igual a menos 16,33 kilojulios Kelvin. Y entonces también saber esa temperatura implica en B, ¿verdad? Que era el otro dato que teníamos ahí todavía como incógnito. Vamos a llevarnos esto. Vamos a borrar esto. Ya sabemos que eso es, bueno, esta era una de las preguntas que nos hacían, ¿verdad? ¿Cuánto era ese delta S del acero? Ahora estamos determinando el delta S del aceite, entonces sería los 46, perdón, 52 más 273,15. Entonces, este delta S del aceite estaría dando que es igual a 26,13 kilojulios Kelvin. Y luego nos decían que si los consideráramos juntos, es decir, el delta S total, entonces delta S total va a ser igual al delta S del acero más el delta S del aceite. Entonces ese delta S total es igual a menos 16,33 kilojulios Kelvin más 26,13 kilojulios Kelvin. Entonces delta S total es igual a 9,80 kilojulios Kelvin. Entonces, aquí qué es importante, tienen que tener en cuenta que aunque el cambio de entropía total, ¿verdad? Estamos viendo que es positivo, la entropía del acero disminuyó, ¿verdad? Que aquí lo estamos viendo. Entonces, por eso muchas veces es importante determinar cada uno de los puntos y analizarlos por separado, sino solamente a través de un delta S total. ¿Ok? Y entonces ya sí estaríamos cumpliendo con lo que este ejercicio nos solicitaba, que era el delta S del acero, el delta S del aceite y el delta S considerados juntos, ¿verdad? Que es el total. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a hacer un tercer ejercicio. Entonces, en este otro ejercicio lo que nos dicen es que con respecto a 1 kilogramo de agua líquida, debemos de resolver lo siguiente. Y lo que nos dicen es que tenemos que considerar que inicialmente está a 0, que la vamos a calentar a 100 por contacto con un depósito de calor que está a 100. ¿Cuál es el cambio de entropía del agua? También nos piden el cambio del depósito de calor y el delta S total. Entonces, vamos a iniciar a hacer el ejercicio. Aquí también tienen que considerar ciertas cosas que estamos idealizando, ¿verdad? Porque vean que el depósito está a 100 y la vamos supuestamente a lograr calentar hasta 100. Entonces, pues eso es un poco idealizado, pero vamos a partir de esos supuestos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que delta S del agua es igual
a la fórmula que usamos anteriormente, ¿verdad? Va a ser la masa por la integral desde T1 hasta T2 del Cp entre T de T. Entonces ya sabemos que esto se transforma en que M del agua por el Cp del agua por el logaritmo de T2 entre T1. Entonces tenemos que el delta S del agua es igual a la masa de agua, que nos decían que era 1 kilogramo, por el Cp del agua, que sabemos que es 4,184. Kilojulios, kilogramo, Kelvin, por el logaritmo, y aquí sería igual el logaritmo de T2 entre T1, es decir, la temperatura inicial podemos verla como la T1 y la temperatura final como la T2. Entonces, ¿a qué temperatura nos dice que llegó el agua? Nos dice que llegó a 100 grados. Pero recuerden que aquí tenemos que usar Kelvin, entonces sería 100 más 273,15. Y empezó en 0 más 273,15. Entonces aquí kilogramos se cancela con kilogramos, ¿verdad? Aquí esto estaría dentro del logaritmo, los Kelvin se cancela. Y entonces tenemos delta S del agua, va a ser igual a, cuando se realiza esta operación, vamos a ver, yo lo tengo aquí apuntado, nos estaría dando que ese delta S del agua es 1,305 kilojulios Kelvin. ¿Ok? Entonces ya hicimos como esta primera parte, ¿verdad? Del ejercicio, que cuál es el cambio de entropía del agua. También nos pedían el del depósito de calor. Entonces, ¿cuál es una forma sencilla de hacerlo para el depósito? Nosotros sabemos que Q, que el calor, ¿verdad? Que se le esté transfiriendo al agua es el que el depósito le tuvo que dar. Entonces, vamos a sacar el Q que ganó el agua. Podríamos pensarlo como que es la masa por el Cp por el delta T. Entonces, ese sería el Q para el agua. Entonces va a ser la masa, que es 1 kilogramo, por el Cp, 4,184 kilojulios, kilogramo Kelvin, por el delta T, que sabemos que llegó a una temperatura de 100 y partió de una temperatura de 0. Y entonces igual vean que aquí pongo grados Celsius porque ya sabemos que son diferencias. Entonces aquí yo sí voy a poder cancelar esto de acá como Kelvin con Celsius porque me refiero a una diferencia y kilogramos con kilogramos. Y me va a quedar únicamente en términos de kilojulios. Entonces el Q del agua es igual a 418,4 kilojulios. Pero entonces, si ya nosotros que sabemos que eso es el Q del agua, ¿verdad? Que es, bueno, además vemos, ¿verdad? Que nos está dando positivo es porque lo está ganando en este caso el agua, fue lo que tuvo que haber cedido el otro componente, ¿verdad? Que en el otro componente sabemos que en este caso o sea, es un depósito de calor. Entonces, ¿cómo podemos sacar el delta S del reservorio, ¿verdad? O del depósito. Vamos a poder sacarlo como menos el Q del agua entre la temperatura que tenía, ¿verdad? El reservorio. Que para términos de nuestra nomenclatura, en este caso es un T2, que es la temperatura de 100. Entonces, esto implica, bueno, voy a ponerlo acá, que el delta S de ese reservorio es igual a menos 418,4 kilojulios entre la temperatura 2, que sabemos que fue de 100, más 273,15, ¿verdad? Para expresarlo en Kelvin. Y entonces, esto nos estaría dando que el delta S del reservorio es igual a menos 1,121 kilojulios Kelvin. ¿Ok? Entonces ya nosotros también podríamos sacar el delta S total, ¿verdad? Porque nos pedían del agua
del depósito y el total. Entonces, aquí ya sacamos cuánto es el del agua. Aquí ya sacamos cuánto es el del reservorio. Y entonces vamos a sacar ahora cuánto es ese delta S total. Entonces, el cambio de entropía total es igual al delta S del agua más el delta S del reservorio. Entonces esto es igual a 1,35 más menos 1,121. Y esto daría que es igual, bueno, voy a subirlo un poquito. Esto nos estaría dando que el delta S total es igual a 0,184 kilojulios Kelvin. Entonces, ese es el primer valor, ¿verdad? Del cambio de entropía total que nos estarían dando para la respuesta A, ¿verdad? O para el inciso A, más bien. Ahora, en el inciso B nos dicen que tenemos que analizar lo mismo, pero ahora, ¿qué pasa? Inicialmente está a 0 y se calienta a 50 por contacto con un depósito de calor a 50. Y luego, ¿verdad? Cuando está a 50, se pone en contacto con otro depósito para llegarlo hasta 100. Es decir, aquí hay dos pasos. Igual vamos a calentar, el agua, ese kilogramo de agua, de 0 a 100, pero haciendo un paso intermedio. Es decir, vamos a ir de 0 a 50, poniéndolo en contacto con un reservorio de 50, y luego cuando está a 50 lo ponemos en contacto, o ponemos en contacto el agua con un reservorio que está a 100 para llegarlo a 100. Y nos piden cuánto es ese delta S total, pero sabemos que para poder saber el delta S total vamos igual a tener que calcular el delta S del agua y el delta S del depósito para poder sacar luego a través de la suma el delta S total. Entonces, voy a llevarme casi que, bueno, voy a llevarme esto. Para acá. Es que está horizontal la página. Ok, entonces ahora vamos a hacer el inciso B. Entonces, en este inciso B, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener en realidad la integral, sí, que el delta S del agua es igual a la masa por una temperatura 1, una temperatura 2 de un CPT delta T. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad, vamos a modificar un poquito esto, porque vamos a ir en dos pasos. Entonces, esa integral va a estar partida, por decirlo de cierta forma. Entonces, voy a expresar esto como que nada más al inicio, en este paso, lo que hice fue sacar el CP y voy a dejarme la integral. Entonces, tendríamos la integral que va desde un T1 hasta un T2 de 1 entre T de T. Pero nosotros sabemos que ese T1 y T2 es 0 a 100, pero está dividido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que el delta S del agua es igual al MCP porque va a multiplicar a una integral que va a ir desde un T1 hasta un T' de 1 entre T de T más la integral que va a ir desde un T' hasta un T2 de 1 entre T de T. Van a ver que al final vamos a llegar a una solución trivial, pero es para que ustedes se convenzan de ello. Entonces, donde aquí T1 es de la temperatura a la que parte el agua, que sería 0. Este T' es la temperatura a la que la dejamos en un inicio, que es 50. Aquí está partiendo de 50 y vamos a llegar a 100. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que delta S del agua
es igual a la masa del agua, que es 1 kilogramo, por el CP, que es 4,184. Bueno, todavía no voy a hacer eso. Voy a sacar eso voy a sacar eso de la integral. Entonces va a ser M CP, que va a multiplicar al logaritmo de T' entre T1, ¿verdad? Ya ahí estoy integrando de una vez. Y voy a dejar aquí el evaluado de 0 a 50 más el logaritmo de T2 T' evaluado de 50 a 100. ¿Ok? Entonces, vean que qué es lo que está pasando en este momento, por aquello que alguien se haya perdido. Esta fórmula es la misma que para los casos anteriores, ¿verdad? Que el cambio de entropía es igual a la masa por la integral que va desde una temperatura inicial hasta una temperatura final del CPT de T. Entonces aquí lo que hice fue simplemente sacar el CP, lo consideramos que es constante. Y entonces nos queda la integral de 1 entre T de T. Pero si nosotros estamos pensando que esto es temperatura inicial y que esto es temperatura final, sabemos que esta integral en realidad está compuesta por dos integrales. En un primer caso que vamos desde 0 hasta 50 y otro caso en el que vamos, bueno, y la segunda o la continuación en la que vamos de 50 a 100. Entonces, acá lo único que hago es resolver esta integral y sabemos que la integral de 1 entre T de T es el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial, que para este caso la temperatura final fue 50 y aquí la temperatura inicial fue de 0, más la integral de 1 entre T de la temperatura inicial, que para este caso fue 50, a la temperatura final, ahora sí que llegó a 100, que es que es esta otra expresión que está acá. Ahora lo que vamos a hacer es evaluarlo. Entonces vamos a tener que ese delta S del agua va a ser igual a 1 kilogramo, ¿verdad? La masa por el CP que multiplica al logaritmo de una T inicial, bueno, de la T final, ¿verdad? De evaluada, que no sería 100 en este caso, sino que serían 50, más el logaritmo de la T final, ¿verdad? Que en este caso serían los 100, más aquí partido de 50. Y cuando ustedes hagan esto nuevamente a la calculadora, se van a dar cuenta que llegan nuevamente a que es ese delta S del agua 1,35. Pero eso era de esperar, ¿verdad? Porque ya nosotros sabíamos eso por las propiedades de las integrales. Entonces aquí lo único que hicimos fue ir de un mismo estado final de un mismo estado inicial, perdón, a un mismo estado final, solamente que dividimos la integral, pero es la misma masa, la cual ustedes están llevando desde la temperatura inicial hasta la verdadera temperatura final, sin importar la cantidad de etapas que ustedes hayan dado acá. Entonces, si ustedes colocan esto en la calculadora, se van a dar cuenta que es exactamente esto que está acá. Ahora, ¿qué va a pasar con la temperatura del reservorio? Entonces, van a ver que eso sí nos va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Igual tenemos que hacer lo del Q del agua, pero ya sabemos, ¿verdad? Que si hacemos lo del Q del agua, para esos dos estados, aquí ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que transformar esto en MCP y pueden verlo como que hay dos delta P, es decir, que hay un primer delta P, bueno, podemos pensarlo, delta P que sería T final, porque eso en realidad corresponde a una suma, entonces sería el T2, ¿verdad? Que lo hemos venido llamando, menos, bueno, o el T' más bien, el T' menos partido de T1 en ese caso,
más MCP. Y luego en el segundo caso, ¿qué fue lo que pasó? Llegó a una T2 y partió de T', ¿verdad? Porque en este caso recuerden que este T1, que sería la temperatura, porque el delta T nada más es final menos inicial. Entonces, en el primer caso, el inicial fue el T1, que es el que fue de 0. Y al final fue de 50. Y para el segundo caso, el inicial fue de 50 y el final fue de 100. Entonces, vamos a ver que en realidad es exactamente lo mismo, porque vean lo que va a pasar acá. Vamos a tener que el Q del agua es igual a MCP y voy a sacar a factor común porque vemos que en realidad tenemos MCP y MCP y entonces voy a unir esto en un paréntesis. Va a ser T' menos T1 más T2 menos T'. Entonces de aquí ya se nos hace evidente, ¿verdad? Que vamos a llegar a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque T' se nos va a cancelar con T'. Y entonces nos va a quedar que Q del agua es igual al MCP. Y acomodamos esto para que nos quede bonito. T2 menos T1. Es decir, exactamente lo mismo que para el caso anterior. Ok, entonces ya sabemos que el Q del agua va a ser lo mismo. Van a ser 418,4 kilojulios. Ahora, lo que tenemos que hacer es sacar el Q del depósito, el delta S del depósito, ¿verdad? Tal cual lo habíamos hecho acá. Voy a llevarme esto en realidad. Entonces, cuando vamos a sacar ese delta S, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar pensando? Lo que tenemos que estar pensando es que ahora este calor, ¿verdad? Que ya sabemos que es el mismo que para el inciso A, se va a transferir también, pero ahora se va a transferir en dos pasos, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esos dos pasos tenemos que entonces expresarlo como dividido entre 2 y a la temperatura a la que llegó en cada caso. O podemos verlo también así como menos, o sea, como que la mitad del calor se transfirió cuando se utilizó la temperatura o cuando llegó, ¿verdad? Hasta la temperatura T', ¿verdad? Que era la del depósito, cuando se utilizó el depósito de 50, más menos Q del agua, la otra mitad, ¿verdad? Se transfirió cuando se utilizó el segundo depósito, es decir, cuando teníamos la temperatura T2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener, si sacamos a factor común, tenemos que menos Q del agua dividido entre 2 es igual a 1 entre T', ¿verdad? Que es la de 50, más 1 entre T2. Entonces, aquí vamos a tener que ese delta S del reservorio o del depósito es igual a menos 418,4 kilojulios dividido entre 2 por 1 entre T'. Pero ya sabemos que esa T' eran 50, entonces van a ser 50 más 273,15 más 1 entre el T2 es 100, entonces más 273,15. Entonces es esto. Voy a separar un poco esto.
Ok, pero sabiendo que aquí esto es 50. Ok, y cuando ustedes hacen esa operación, les va a dar lo siguiente. Les va a dar que el delta S del depósito es igual a menos 1,208 kilojulios Kelvin. ¿Ok? ¿Qué sería cuando ustedes coloquen esto en la calculadora? Ahora, nos pedían también, ¿verdad? Esta era una de las respuestas. Vemos que así, entonces, vean que el reservorio en el inciso A había dado 1,121 y ahorita más bien nos está dando 1,28. Es decir, hay una pequeña variación con, con respecto a lo que sí pasa con el cambio de entropía en el reservorio. Entonces, el delta S total va a ser igual al delta S del agua más el delta S del reservorio. Es decir, que ese delta S total va a ser igual al delta S del agua, pero ¿cuánto era el delta S del agua? Era el mismo, ¿verdad? Que para el inciso anterior, que ya lo demostramos, que es 1,305 kilojulios Kelvin, más el del reservorio, que es menos 1,28 kilojulios Kelvin. Entonces, el delta S total, para este caso, nos estaría dando que es igual a 0,097 kilojulios Kelvin. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a pensar qué es lo que está pasando. Cuando únicamente teníamos un reservorio, el delta S total nos dio que era igual a 0,184 kilojulios Kelvin. Es decir, esto pasó cuando llevamos agua de 0 a 100 utilizando únicamente un reservorio. Pero luego de que nos dimos cuenta que cuando usamos dos reservorios o dos depósitos y fuimos de 0 a 50 y luego de 50 a 100, esto con el primer reservorio y esto con el segundo reservorio, nos damos cuenta que delta S total es igual a 0,097 kilojulios Kelvin. Es decir, entre más reservorios ponemos, parece que el delta S total va disminuyendo. Ahora, ahí es donde empieza la tarea de ustedes. ¿Por qué? Porque, y ya les estoy dando una pista, porque me dice, explique, que esto es lo que les quedaría a ustedes como tarea, explique cómo se puede calentar el agua de 0 a 100 para que el delta S total sea igual a 0. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer como tarea. No tienen que solamente explicar, sino que tienen que, para poder explicar eso, hacer al menos 2 demostraciones. ¿Ok? Entonces, ya esto les va dando una idea, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nos está diciendo el enunciado? ¿Cómo hacemos para que el delta S total sea igual a 0? Y ya vamos viendo, ¿verdad? O ya les demostré que con un reservorio es 0,184, que con dos reservorios es 0,097. Entonces, ya esto les da una idea de cómo se puede hacer para que este delta S total llegue a ser igual a 0. Y lo que ustedes tienen que hacer es al menos darse 2 casos, ¿verdad? Eh, con una cantidad diferente de reservorios, ¿verdad? De forma tal que siempre vayan de 0 a 100, pero con más pasos, para que me demuestren que esta tendencia que estamos viendo acá de la baja se mantiene y que entonces
justificable lo que ustedes están diciendo. Esta tarea igual la hacen en los grupos de trabajo que tienen con el profesor Benito, o sea, en esos mismos grupos de trabajo final hacen esta tarea y únicamente suben una tarea por grupo, o sea, un integrante ese por grupo debe subir la tarea, no la suban todos, por favor. Igual, si tienen alguna consulta, nada más me escriben y eso sería. Que tengan una linda tarde.